Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Martín y en este video vamos a explicar un curso básico de Excel, algunas fórmulas básicas, la plataforma de una manera un poco diferente. Esto para que se den cuenta que el Excel lo pueden abarcar en todos lados. Y no es broma, yo ya lo había comentado a algunos de mis conocidos que lo iba a hacer. Me dijeron que, oye, ¿cómo se te ocurren tremendas locuras? Me validó para poder hacerlo mejor. Afirmó para poder hacerlo. Entonces aquí lo tienen. El curso es de Excel básico con fórmulas de promedio, contar, sumar puntos sí, B de contar, B de sumar, todas las fórmulas que ustedes pueden ver, pero involucrando algo de tendencia, algo que generó impacto o que actualmente está generando impacto en la sociedad y que para que vean la opción que hasta con estos videos que dan coraje por lo que hizo este ladrón y da un cierto tipo de satisfacción para las personas que alguna vez hemos sufrido de asaltos. Entonces pueden ver que también se puede aprender Excel. Y si ustedes llegaran a ver este video y no son de mi canal, y oye, ¿cómo empezaste a aprender Excel? Mi inspiración fue el mendigo ladrón de la combi. Y fue así, porque voy a recoger datos, extraje datos de los que hay en el video, y con esos datos vamos a trabajar y explicar las fórmulas. Muy bien, este formato lo voy a dejar para que también puedan trabajar ustedes. Y en este momento vamos a darle inicio al curso. Muy bien, para empezar, para tener que grabar el ladrón de combi, van a tener que abrir su Excel 2010, 2013, el 365, el 2019, cualquier versión está bien, porque no vamos a meternos a otros temas. Entonces van a abrir su hoja de trabajo y no van a encontrar absolutamente nada. En este momento se pueden dar cuenta que en la parte de abajo inferior ustedes pueden ver donde marca hoja 1, hoja 2, hoja 3 y así diferente tipo de hojas. Aquí lo voy a agregar para que lo puedan ver. Hoja 1, este icono es para agregar más hojas, no tiene tanta ciencia. Agrego más y agrego más. A ver aquí, hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente. En cada hoja de trabajo tú puedes ver diferente tipo de columnas y filas también. Otro aspecto importante a tomar en cuenta, tanto filas como columnas no hay tanta forma de equivocarse. Filas, números, columnas, letras, en lo que venga en su hoja de trabajo. A, B, C, D, E, así de forma horizontal. Columnas 1, 2, 3, 4, 5, filas. Y la relación que hay, imagínense que es la fusión entre una columna y una fila. El resultado es una celda activa. Si en este momento se pueden dar cuenta, la celda activa se encuentra en I11, es la unión de una columna y una fila. Son temas básicos que si gustos puedes anotarlos en un cuaderno, sencillos para tomar en cuenta. Excel tiene la posibilidad de tener más de 10.000 columnas de manera horizontal y más de 1.000.000 de filas. Recuerdo que es 1.046.500, no recuerdo bien el dato exacto, pero yo fácil, más de 1.000.000. Así también para que lo tengan en cuenta, y en columnas igual. Oye Martín, pero si eres maestro, ¿por qué no deberías de aprenderte todo? Porque lo veo innecesario, a menos de que necesite reafirmar el dato, pero lo busco en Google. Otro detalle muy importante, toda la información que necesiten, búsquenlo en Google, pregunten. No solamente por manejar Excel o por otro tipo, un lenguaje de programación, no todo tiene que estar en la cabeza, tienes que tener la lógica para poder extraer la información que te interesa para aplicarla del momento. Eso es muy importante. Muy bien, entonces aquí podemos ver imágenes para que también decorar la hoja de trabajo con algunos memes con respecto a lo que ocurrió. Podemos ver que aquí sale Patricio, el ladrón, representando el ladrón, y los demás, lo de la combi, y yo en agosto, octubre, septiembre, noviembre, yo la depresión, la ansiedad, COVID, la nueva normalidad, y los Avengers contra el ratero. Hay muchísimos más, me gustan bastante los memes,
y ya, se los comparto más adelante. Muy bien, entonces ya explicando lo que viene siendo columna y lo que viene siendo fila, vamos a explicar un poco la parte que se encuentra arriba. En la parte que se encuentra arriba hay diferentes pestañas. La pestaña de inicio, la pestaña de insertar, disposición de página, fórmula, datos, revisar, vista, programador va a estar oculta, ayuda y Power Pivot también va a estar oculta. Muy bien. En este momento solamente nos vamos a enfocar en la pestaña de inicio. Y en la pestaña de inicio vamos a buscar el apartado que dice fuente, que voy a aumentar el tamaño, sería este apartado, fuente. En este lugar pueden modificar el tipo de letra, seleccionando la celda activa del dato donde se encuentra. Un ejemplo, si aquí nos vamos a dar clic, si le vamos a dar clic en el apartado donde dice, en la celda activa B1, curso de Excel, aquí, como que está más lento cuando le agrego zoom. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que pueden modificar el tipo de letra y el tamaño. Voy a agregar Algeria. Se modificó tipo de letra y el tamaño. Se puede aumentar o se puede disminuir. Ya depende de ustedes. Muy bien. Aquí están los memes, qué divertidos. Voy a dejarlo en 100% porque sí está más lento. Muy bien. Primeros detalles a tomar en cuenta. Siempre en Excel y al inicio te ubica las celdas activas. Celdas activas es la relación que hay entre una columna y una fila. Relación entre columna y fila. Relación entre columna y fila. Y también pueden agregarlo o pueden anotarlo en un cuaderno. Un conjunto de celdas activas seleccionadas da como resultado un rango. Como un ejemplo aquí, voy a hacer una pequeña dinámica. Podemos ver que hay diferentes personajes en este tipo de situaciones. Los asaltantes se encuentran, son las dos personas que escaparon y el que dijo, el ya se la sabe, el que llegó entrando, ni siquiera dijo su nombre ni nada y nomás, hey cabrones, que sabe que ya se la sabe. De hecho no se la sabían, el que no sabía era él, más bien. Pero ya, son los representantes, los personajes. Otro de los personajes serían los héroes, que podemos ubicar en esta imagen. De hecho voy a aumentarle el tamaño. Voy a aumentar aquí el tamaño. Y lo describí de una forma. El de la cachucha, el que lo agarró, es uno. El de la sudadera roja, otro. El de una playera azul también. El que traía un cubrebocas negro y una camisa azul. Otra persona que traía una sudadera entre rojo, blanco y azul también. Había muchos azules. Fue la que salió. Y otra persona que traía una playera roja, creo, o una camisa rojo y blanco. Y una gorra también. Había dos de gorra. Entonces ellos van a ser representantes. Los personajes que va a ser este tipo de ejemplo, los héroes. Muy bien, ya tenemos la información. Para esto, si selecciono la celda activa B2, la relación que hay entre columna y fila, me marca la información que escribí, personajes, héroes. Eso es una celda activa. Si quiero convertir eso en un rango, tengo que presionar con clic izquierdo del ratón y voy a arrastrar la información. Presionar un solo clic sin soltar. Me voy para abajo, me voy para abajo, me voy para abajo. Y hasta el último lugar, que vendría siendo B8, suelto. Ya solté. Y en este momento se pueden dar cuenta que seleccionó todo un rango de información. Aquí podemos ver que ya se ve en gris. Seleccionó una parte y lo demás se ve en gris. Seleccionó ya un rango. Seleccionó los personajes, el que lo agarró, la gorra, la sudadera roja, señor playera azul, cubrebocas con camisa azul, playera de rojo y blanco, gorra, sudadera de color rojo y blanco. Son las características de los personajes, no conozco los nombres. Y aquí hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta. En este caso, este rango ya se seleccionó, que va a ser muy importante para poder utilizar las fórmulas. También tú puedes crear un nombre de rango. Para poder crear un nombre de rango es necesario que ubiques en diferentes apartados. Voy a explicar lo primero que tienes que tener en cuenta, la barra de fórmulas. La barra de fórmulas siempre van a relacionarlo en esta parte. Voy a aumentar el tamaño para que lo puedan ver.
Esta es la barra de fórmulas, barra de funciones. Y aquí por lo general va a marcar el contenido que tenga dicha celda activa. Y en esta parte, donde aparece una flechita hacia abajo, abriendo una lista, es el cuadro de nombre. Entonces, con lo que les estaba comentando, voy a seleccionar la información nuevamente. Ahí está, se seleccionó. Voy a dar, ya se quitó. Selecciono la información y aquí marca B2 porque fue lo primero que seleccioné. Voy a eliminar eso y voy a agregar un nombre de rango. Este nombre lo voy a llamar héroes. Héroes-combi. A ver. Oh, rayos. Ahí está. Combi. No permite caracteres en blanco. Perfecto. Héroes-combi. No permite espacios en blanco y hay otras características que tampoco permite. Por lo general traten de siempre que todo sea unido o con guión bajo. Pueden trabajar. Este nombre de rango ya quedó registrado como héroes-combi. Ahora vamos con el apartado de los asaltantes. Selecciono nuevamente el rango y aquí ratas -combi. En este momento ya aprendiste cómo crear un nombre de rango, algo que te ayuda mucho adelante en un futuro para poder controlar mejor tu base de datos, tu sistema de Excel más bien. Muy bien. Voy a quitar el zoom. Y ahora sí, vamos a continuar. Aquí un servidor lo que se encargó de ver el video varias veces. Una porque se me hizo muy gratificante con respecto al castigo, que mucha gente puede decir que no es la violencia y que violencia genera más violencia, pero es verdad, o sea, sí genera frustración a aquellas personas que hemos recibido ese tipo de intimidación por parte de los asaltantes. Entonces, y los robos. Entonces lo que hice fue ver el video, ya fue de manera opcional verlo con diferentes fondos de música, pero sobre eso dije, ay güey, qué tremenda tiza le dieron a esta persona. Qué tremenda, muy fuerte. Esto nunca se le va a olvidar. Pero aquí empecé a ver, dije, ¿cuántos golpes habrá dado cada persona? ¿Y cuántos recibió el asaltante? Y empecé a ver el video y al momento de estarlo viendo con diferentes sonidos, con diferentes fondos de música, llegué a la conclusión de lo que se podía ver en cámara es alrededor de lo que les voy a mostrar. El que lo agarró, que para mí fue la persona que le dio más golpes, fueron 81. El de la sudadera roja, el que se encuentra a un lado del que lo agarró, fue 17. El señor de la playera azul fueron 26. El señor de la camisa azul, como que iba al trabajo, y un cubrebocas negro, fueron de 33 golpes. El de la playera roja con blanco y gorra, el de playera de rojo con blanco y gorra, fueron 64. El que algunas personas en los memes comentan que es el Fede Lobo, no lo es, pero fueron 64 golpes. Y una persona de sudadera de color rojo y blanco y azul que no dio ningún golpe. Les comento una opinión con respecto a esto. Se trabajaban en equipo. Una persona, como un ejemplo, el que no dio ningún golpe, se encargó de estar fuera de la combi por si se llegara a salir. Él hizo su actividad. La otra persona, el de la playera de rojo con blanco y gorra, lo agarró al inicio, porque no le pudo haber dado otra más putazos. Le pudo haber dado más golpes. Entonces, el de cubrebocas con camisa azul se turnaron para agarrarlo y darle golpes. O sea, hubo una tremenda coordinación. Eso es muy bueno. Hubo una tremenda coordinación y sin conocerse, sin haberse presentado anteriormente. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín. Así, o sea, no hubo presentación, no hubo formalidad, pero trabajaron en equipo para acomodarlo. Porque si no hubiera sido por la persona que lo agarró, probablemente esto no se hubiera generado. O si todos tuvieran la actitud de violencia genera más violencia, no hubiera ocurrido nada. Entonces cada quien se acopló para poder entregarnos este increíble video.
O sea, increíble, es mejor de lo que puede venir en Netflix. Entonces, con esta información yo recolecté datos y de estos datos vamos a trabajar para poder utilizar las fórmulas. La primera fórmula que van a trabajar es la de máximo, mínimo, suma, promedio, contar, contar puntos sí, sumar puntos sí, b de contar, b de sumar y condicional, y por último buscar b, que también vamos a utilizar las escalas de color con respecto a la información. Escalas de color, bueno, eso ya vamos a dejar más adelante. Muy bien, la fórmula máximo. Para empezar con el curso de Excel básico, no vamos a meternos en las partes de las pestañas para no confundir, sino la manera lógica que tienes que pensar para trabajar fórmulas. Siempre que trabajes fórmulas, va a ser importante que utilices el signo de igual al inicio. El signo de igual le das el mensaje a Excel que quieres trabajar una fórmula. El signo de igual le das el mensaje a Excel que quieres trabajar una fórmula. Para poder conseguirlo es Shift 0 y te aparece el signo de igual. Lo voy a poner de igual manera en una imagen aquí para que lo puedan ver y lo hace. Shift 0, signo de igual. Y aquí es muy intuitivo, solamente van a tener que agregar MAX. Eso ya relaciona con respecto a que queremos utilizar la función de máximo. Y van a abrir paréntesis. Aquí el paréntesis se los debo. Shift 8 o Shift 9, hagan la prueba. O Shift 7. En algunas versiones cambia. O en mis versiones que yo utilizo cambia en algunos lados. Pero aquí abran el paréntesis, porque al momento de abrir paréntesis significa que aquí tienes que introducir celdas o rangos. Y en este momento nos va a exigir que sea el rango para que nos otorgue el máximo de golpes que fueron para el que ya se la sabe. Entonces aquí van a seleccionar el rango de los golpes que recibió. Van a seleccionar con clic izquierdo sin soltar la celda activa C3 y van a irse hasta el 0. Seleccionó toda la información, van a soltar y van a presionar Shift 9 para cerrar paréntesis. Puede ser Shift 8 dependiendo de su versión que tengan, pero practíquenlo. Y aquí van a cerrar, van a ver que la función se agregó el signo de igual, máximo, se abre paréntesis, se agrega el rango y después se cierra paréntesis y le dan Enter. Vamos a ver nuevamente. Aquí, bueno, aquí el máximo les fue muy obvio. Creo que mencioné con respecto a la suma, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Aquí fue muy obvio que la fórmula máximo nos entregó el valor que fue el mayor. En este caso, el que lo agarró, el de la gorra, nos proyecta que fue el valor menor, el máximo, perdón. El siguiente apartado sería la celda activa E3. Nuevamente Shift 0, es muy intuitivo. La diferencia es que aquí van a agregar la palabra MIN, que da como relación llamar la fórmula mínimo. Nuevamente abrimos paréntesis, escogemos el rango, cerramos paréntesis, Shift 9 y se pueden dar cuenta que es 0. Esta fórmula se encargó solamente de localizar cuál fue el valor máximo y cuál fue el valor mínimo. Si se dan cuenta, está correcto, porque del rango que se seleccionó solamente extrajo la información del valor máximo y en otra fórmula se encargó de extraer la información del valor mínimo. Así de sencillo. Así se trabajó la fórmula. Si ustedes lo realizan, si les quedó bien, lo voy a proyectar aquí para que lo puedan ver. Pero si lo hicieron bien, les va a aparecer de esta forma. Y es la apertura a empezar a trabajar con las fórmulas. Nuevamente la suma, signo de igual, Shift 0, la palabra suma y nuevamente nos va a exigir un rango. Con respecto a la suma es sumar valores numéricos. Entonces, ¿qué podemos ver con sus valores numéricos? Los golpes que recibió. Nuevamente seleccionamos el rango y cerramos paréntesis. En este momento se pueden dar cuenta que nos marca 221 golpes. En este momento lo que se pudo ver por video o lo que un servidor vio fue que la persona recibió 221 golpes. Yo creo que más, pero no se alcanzaron a ver o no alcancé a ver yo. En este momento la fórmula suma la hicimos de esta manera. Signo de igual, suma, se abre paréntesis, se escoge el rango, se cierra paréntesis y se entrega la fórmula. Vamos a hacer un poco diferente con algo que ya aprendimos o que ya mencionamos al principio, los nombres de rango. Voy a seleccionar la información de la celda activa C3 hasta C8. Voy a seleccionar ese rango. Me voy a ir al cuadro de nombres que les mencioné. Y en cuadro de nombre voy a agregar el nombre de golpes. Este rango ya tiene su propio nombre, se llama golpes. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder poner el nombre del rango en las fórmulas y funciona de igual manera.
van a darse, vamos a hacer una pequeña prueba. En la celda activa F4 vamos a agregar nuevamente suma, vamos a abrir paréntesis y en vez de seleccionar de manera manual el rango de los golpes, solamente vamos a poner la palabra, el nombre del rango que hemos creado, que vendría siendo golpes. Se dan cuenta que ya lo ubica automáticamente, cerramos paréntesis y en este momento nos entrega la misma fórmula. Se hicieron de dos maneras diferentes, con el nombre de rango y seleccionándolo de manera manual. El promedio sería lo mismo, aquí es muy intuitivo, recuerden, si se dan cuenta, máximo no cambia mucho, mínimo no cambia mucho, suma es igual, promedio es igual, promedio, se abre paréntesis con Shift 0, Shift 8 se abre el paréntesis, bueno, el signo de igual con Shift 0, promedio se abre paréntesis con Shift 8 y aquí nuevamente nos va a pedir el promedio. De toda esta información que nos entrega el promedio, es la sumatoria de los valores dividido por la cantidad de números que han sido sumados. Aquí podemos darnos cuenta que puede funcionar el nombre de rango golpes. Cerramos paréntesis y aquí podemos darnos cuenta que por promedio, por cada persona, podemos ver que entregaron 36.83 golpes por promedio. Eso es en términos normales, cada persona entregó 36.83 golpes. Esto es un valor promedio. Y aquí podemos ver cuántos. La fórmula promedio nos ayuda bastante, pero es muy sencilla. Se pueden dar cuenta que la de promedio, suma, máximo, mínimo, iguales. Aquí la fórmula contar igual es muy intuitiva y muy fácil de entender. Signo de igual, Shift 0, contar, punto sí, se abre paréntesis, escoge el rango. El rango nuevamente vamos a seleccionar a los héroes. Y van a ver la diferencia, ¿va? Voy a poner héroes -combi. Cerramos paréntesis y oh sorpresa, ha indicado, a ver, no, agregué contar punto sí, me equivoqué. Contar solamente. Abro paréntesis, escojo el rango héroes _, oh. Bueno, pues lo escojo con tabulador, también lo puedo seleccionar, cierro paréntesis y oh sorpresa, me marca 0, no me contó nada. Aquí hay algo que también es muy importante relacionar. La información que te puede entregar Excel es por texto, por número, por formato de fecha, por muchas cosas que vamos a ver de manera específica en siguientes videos. ¿Por qué quise empezar con esto de básico, con estas fórmulas? Para que ya automáticamente las empieces a identificar, que se ocupa signo de igual y la estructura de la fórmula. ¿Se dan cuenta? No me generó nada. Quiero volver a hacer en la parte de abajo la misma fórmula, pero ahora seleccionando otro rango, porque el rango sería lo que vendría siendo los golpes. Escojo el nombre de rango, golpes, cierro paréntesis, se pueden dar cuenta que me contó 6, porque son datos numéricos. Me moví. Fueron datos numéricos los que contó. ¿Qué significa esto? Que el contar, dependiendo de lo que entregó de golpes cada personaje, cada héroe, podemos asumir que hubo 6 héroes en la combi. De esta forma. Si quisiéramos utilizar el otro ejemplo que nos cuente texto, tendríamos que utilizar esta función que es signo igual, contar y agregar la contar para que cuente texto. Seleccionan lo que vendría siendo héroes -combi, cierran paréntesis y oh sorpresa, marca 7. Marca 7. ¿Por qué marca 7? Porque también toma en cuenta el texto del encabezado. Así que para que vean, ya hemos trabajado con la fórmula contar, promedio, suma, máximo, mínimo y los nombres de rango. Algo básico que nos pide el manejo de Excel. Muy bien, vamos con contar punto sí, sumar punto sí y este tipo de cosas a tomar en cuenta. Vamos a continuar. De hecho es por también la cámara, porque me permite solamente más de 30 minutos y ahí iba como el 24, y entonces mejor nuevamente repito el video. Y aparte ahí aproveché el ruido que se escuchaba para darles ese error. Muy bien, entonces nos quedamos en contar puntos sí y sumar puntos sí, algo que probablemente cueste en la primera clase. Y el ver de contar, ver de sumar y condicional.
¿Por qué les comento que puede que cueste trabajo? Por la estructura o la lógica que estamos programados a trabajar. En este momento se dieron cuenta que el signo de igual y agregando las funciones pues está muy bien. Pero aquí en contar puntos sí tenemos que encontrar la lógica. ¿Para qué lo queremos? El contar puntos sí se enfoca de contarte valores repetidos con un criterio que tú decidas. El sumar puntos sí nos va a encargar de sumar los valores de datos repetidos. El B de contar varios criterios, de sumar varios criterios y condicional. Esto lo vamos a dejar pendiente. No tenemos valores repetidos. En este momento podríamos contar valores. Podría ser interesante, pero creo que lo voy a aplicar en otro ejemplo para no confundir. El condicional sí es muy importante, es la lógica. Y esta lógica siempre la hemos trabajado en la vida. Siempre la hemos trabajado. Siempre hemos trabajado esta lógica en la vida. Desde que la mamá nos dice, a ver, ¿hiciste la tarea? Sí, sí hice la tarea. Ah, puedes salir a jugar. ¿Hiciste la tarea? No hice la tarea. Entonces ponte a hacer la tarea. Es una condicional y no te habías dado cuenta. Hasta ya se la sabe. Y ahí tuvo una condicional. En el momento de entrar a la combi. Sí, empiezo a querer asaltarlos. Como resultado verdadero, obtengo el robo. Pero hay otro camino que también obtengo la putiza. Hay dos caminos. El riesgo de ser golpeado a también el beneficio para él de querer robar. Una condicional. Y también los que se encontraron en la combi lo condicionaron a puros golpes, pero eso es otro tema. Muy bien, entonces ese tipo de lógica. Para esto, nuevamente recuerden, signo de igual para llamar la fórmula. Van a seleccionar la celda M3, van a llamar signo de igual y van a agregar la palabra sí. Todo esto es en versión español. Si lo tienen en inglés, tienen que buscar la traducción de cada fórmula, como contar, promedio, suma y así. En este caso, igual, la palabra sí, abren paréntesis y se van a dar cuenta. Voy a presionar la barra de fórmula, insertar función, para que vean la estructura, los tres apartados que tienen que tener de lógica. El primer apartado de la prueba lógica, va a seleccionar una celda activa y la van a comparar con algo que ustedes quieran. En este caso voy a utilizar una condicional de que si en la celda activa A4 aparece, es igual al ya se la sabe, en comillas lo voy a agregar, el ya se la saben, entonces como resultado verdadero quiero que me entregue una palabra que diga golpeado. Si es un valor falso, si no es esto que coincide que si él ya se la sabe, el valor falso sería escape. Y ahorita se van a dar cuenta de a qué se refiere. Muy bien, le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos da el resultado. Si en la celda activa A4 viene otra información que no coincida con el ya se la saben, va a ser escape. Si aquí ponemos dos asaltantes, escape. El mocha orejas, escape. Político corrupto, corrupto. Escape. Escaparon dos. Escape. Solamente va a tener, nos va a entregar ese resultado verdadero si agregamos la palabra que coincide. Sería él ya se la sabe. Si este individuo se llama el ya se la sabe y se compara con los valores iniciales, el valor lógico, nos da como resultado golpeado. Es una condicional simple, no se puede aprender solamente en la clase básica, sino que se tiene que reforzar con el paso de, no tienen que saber usar, tienen que utilizar la lógica. Es como una ramificación, un árbol de estructura. Si en la celda activa A4 es igual al ya se la sabe, como resultado verdadero es que va a ser golpeado.
Si fuera diferente a eso, se va a escapar. Entonces en este caso se pueden dar cuenta que aquí pueden tener dos caminos: ladrón, escape. Y es el ya se la saben, es golpeado. Entonces de esta forma podemos trabajar con condicionales. Si se dan cuenta, la estructura no es tan difícil. Solamente se agrega el signo de igual si se abre paréntesis. En el primer apartado o estructura va a pedir la prueba lógica, la cual pueden agregar comillas para comparar con una palabra dependiendo de la celda activa que seleccionan, y van a utilizar coma, eso me faltó comentarles, las comas o punto y coma dependiendo de la versión que tengan para brincar los apartados, porque con respecto a esta fórmula y esta función tiene tres apartados: la prueba lógica, resultado verdadero y resultado falso. La prueba lógica la podemos ver en todos lados. Yo creo que les voy a compartir un video en el cual explico a detalle la lógica de cómo utilizar el condicional sí, pero de esta manera abarcaría los temas de un tema básico con respecto a los golpes. Nos faltaría la última parte, que el buscar B también es algo que no se puede ver en una clase básica. Se tiene que trabajar en diferentes para entender la lógica. Probablemente la lógica sí se puede ver en clase 1 básica, pero todo esto lo voy a poner en rojo porque se va a seguir practicando con este curso, que vamos a aprender Excel por medio de memes y tendencias. Y también aquí se pueden dar cuenta que nos falta la escala de color. Para utilizar la escala de color es bien sencilla: seleccionar la información del rango, ubicar en la pestaña de inicio, formato condicional, escalas de color y ubicar el color que ustedes quieran. En el primer color marca que el color más bajo lo va a marcar el color rojo. Si ubicas el siguiente apartado es de que el valor más alto lo va a ubicar de color rojo y el más bajo de color verde. Voy a utilizar este valor. Se pueden dar cuenta que cambió de colores. Estos colores yo los puse de forma manual, que más adelante lo vamos a hacer. Solamente seleccionamos un rango, la pestaña de inicio, formato condicional y escala de color. Y de esta manera ustedes pueden trabajar y pueden cambiar las versiones de lo que ustedes quieran con diferentes formatos. Y de esta manera vamos a terminar el curso 1 de Excel básico, enfocándonos en pura tendencia, y dio apertura e iniciación el ladrón de el ya se la saben en combi, y cómo los héroes tipo Avenger, tipo Vengadores, tipo Indestructibles, todos le dieron su lección. Y espero que ya no, y esto que sea un mensaje muy importante para todas las personas, porque se concentra mucho, y probablemente por la tendencia que estamos viviendo, la corrección que está teniendo la economía y los problemas macroeconómicos, la contingencia, todo eso pues puede que a las personas con mentalidad básica pueda llevar a originar a robar, y cosa que no es correcta. No lo tienen que hacer, ni aunque haya complicaciones y conflictos, nada justifica lastimar a alguien más. Entonces está muy bien que hagan memes porque siempre les digo, o sea, el daño que recibió esta persona es físico, es un pequeño triángulo, o si fuera un iceberg, la parte superficial. Los memes es donde contribuimos nosotros para que sea un daño psicológico del cual él lo esté viendo mucho tiempo, y de esta forma pueda comprender que lo que hace no está bien y que tiene que cambiar la actividad, porque si ya le ocurrió, va a quedarle un trauma de que le puede seguir ocurriendo. Y esto es un mensaje también para más personas que utilizan esta actividad de robar al prójimo, lo que les puede ocurrir. Y aparte no solamente daño físico, sino lo emocional de estar atacándolo y viralizándolo con memes y todo eso. Perfecto, entonces nos vemos en el siguiente video. Saludos, bye, cuídense.